La evaluación electroquímica de los materiales en laboratorio tiene algunas especificaciones. En este pequeño video vamos a estar viendo las principales características que debemos tomar en cuenta para realizar los experimentos. El primer elemento que nosotros tenemos que considerar cuando vamos a realizar nuestros experimentos es el electrodo de trabajo. El electrodo de trabajo va a hacer, como lo dice su nombre, el electrodo con el que nosotros vamos a estar trabajando y va a estar compuesto del material que nosotros queremos evaluar. ¿Sí? De este material es importante que nosotros consideremos tres cosas: el área superficial, la configuración y el contacto eléctrico. El electrodo de trabajo básicamente va a estar constituido por tres elementos o tres materiales. Primero vamos a tener nuestro material de trabajo, el acero que vamos a querer estudiar, el acero recubierto o cualquier aleación que nosotros queramos analizar. ¿Sí? En la superficie de nuestro material, nosotros vamos a tener posibles reacciones electroquímicas. Supongamos que este es un electrodo de acero y nosotros cuando polaricemos anódicamente vamos a tener la producción de iones de hierro que van a pasar a la solución. Bien, entonces cuando nosotros tenemos iones de hierro que pasan en solución, nosotros vamos a tener electrones que liberamos. Estos electrones tienen que ser conducidos. Por eso, nuestro electrodo de trabajo está unido a un material conductor que lo va a unir a nuestro equipo, que se llama potenciostato. Entonces, nosotros normalmente yo utilizo varillas de cobre o alambres de cobre o cualquier elemento que sea de cobre para unir nuestro material de trabajo con nuestro sistema. ¿Por qué el cobre? Porque es muy buen conductor eléctrico y además es de bajo costo. Bien, pero el cobre debe permitir el movimiento de los electrones desde y hacia nuestro material de trabajo, pero él no debe estar en contacto con la solución. Por eso nosotros es importante que lo tengamos recubiertos con un material aislante. ¿Sí? Hay muchos portaelectrodos que ya vienen hechos o ustedes los pueden hacer en laboratorio y como material aislante el que yo más uso es el teflón. ¿Por qué teflón? Porque es un buen aislante eléctrico y es estable químicamente en la mayoría de las soluciones con las que trabajamos, además de que se puede configurar de diferentes maneras. Bien, entonces estos tres elementos son los que conforman nuestro electrodo de trabajo. Aquí yo les presento varias configuraciones. En esta primera configuración, imaginemos que lo que tenemos es un pequeño cilindro de nuestro material que está unido a nuestra varilla de cobre. Yo he trabajado con algunos electrodos así, donde el cilindro tiene como una hendidura donde se puede enroscar la varilla de cobre, ¿no? En ese sentido es muy práctico. ¿Qué tiene de malo esta configuración? Pues que la condición electroquímica que nosotros vamos a tener en los laterales del cilindro va a ser diferente a la condición que nosotros vamos a tener en la parte inferior del cilindro. ¿Eso cómo lo podemos solucionar? Pasando a la segunda configuración donde nuestro material aislante no solamente cubre nuestro contacto de cobre, sino que cubre los laterales de nuestro electrodo. Entonces, nuestra zona de exposición va a ser solamente la zona inferior. Ahora, esta configuración funciona muy bien cuando nosotros hacemos polarización anódica y tenemos reacciones de disolución. Eso es muy útil cuando estamos evaluando aceros inoxidables. Pero cuando nosotros evaluamos aceros al carbono y queremos analizar tanto la reacción catódica como la reacción anódica, surge un problema. Y vamos a hacer aquí un pequeño zoom. Imaginemos que esto que tenemos aquí es la superficie de nuestro electrodo, ¿sí? Y entonces cuando nosotros vamos a tener nuestra reacción, vienen los iones
o los protones, ¿sí? Llegan a la superficie y producen H2, ¿sí? Si la reacción es suficientemente alta, esta H2 va a producir burbujas en la superficie de nuestro electrodo. Y entonces, por la configuración, estas burbujas van a quedar atrapadas y nos generan un bloqueo superficial. Por lo tanto, esta configuración no la podemos utilizar cuando tenemos evolución de hidrógeno en reacción catódica o tenemos una polarización anódica suficientemente alta para que tengamos evolución de oxígeno. Por eso yo recomiendo en estos casos esta tercera configuración, donde el área expuesta queda de forma lateral, bien, y las burbujas de hidrógeno pueden ascender, ¿sí? Entonces las burbujas se pueden escapar de la superficie del electrodo y así no nos limita nuestras reacciones. Igual aquí puede haber una pequeña variación en la condición electroquímica entre la parte superior y la parte inferior del electrodo. Entonces es recomendable que nuestra área de exposición no sea muy grande. A excepción de los recubrimientos tipo epóxicos que son muy resistivos, yo recomiendo que nuestros electrodos no tengan un área de exposición mayor a 1 centímetro cuadrado. ¿Bien? Entonces, nuestro electrodo de trabajo, la configuración va a depender del experimento que nosotros estemos realizando y está construido de 3 materiales. De nuestro material de trabajo como tal, del contacto eléctrico y del material aislante. Ahora bien, ¿cómo evaluamos nuestro electrodo de trabajo? Vamos a ver los siguientes elementos que nosotros vamos a tener en nuestra celda. Como dijimos, en nuestro electrodo de trabajo, conocido por las siglas en inglés, The Working Electrode, y vamos a tener 2 electrodos más. El electrodo de referencia, o Reference Electrode, y el contraelectrodo o electrodo auxiliar, ¿sí? Counter Electrode. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder llevar nuestros experimentos y cada uno cumple una función. Primero, el electrodo de referencia. Nosotros en nuestro electrodo de trabajo tenemos que medir el potencial, como hacemos en potencial a circuito abierto, o imponer un potencial. O nosotros vamos a tener también, podemos imponer una corriente y leer el potencial, ¿sí? Todo este control nosotros lo vamos a realizar con el potenciostato, ¿bien? A través de este equipo, el potenciostato galvanostato, nosotros podemos medir, imponer potencial y medir corriente o imponer corriente y medir potencial. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos una curva de polarización, nosotros estamos en el primer caso. Medimos potencial imponemos potencial y medimos corriente. Como sabemos muy bien, las medidas de potencial no son absolutas, son medidas relativas, es decir, no hay una escala absoluta de potencial. Para eso se utiliza nuestro electrodo de referencia. Nosotros vamos a tener a través del circuito de nuestro potenciostato, por un lado conectado nuestro electrodo de trabajo y por el otro lado conectado nuestro electrodo de referencia. Bien, y entonces así, a través de los electrodos de referencia, nosotros podemos leer un potencial conociendo su valor o podemos imponer un potencial. El electrodo de referencia estándar es el electrodo de hidrógeno, ¿sí? Con el electrodo de hidrógeno es el que marca el cero en esta escala arbitraria. Es decir, la reacción de evolución de hidrógeno va a marcar el cero en esta escala arbitraria. Este electrodo es muy útil en este sentido, pero es poco práctico porque el equilibrio nosotros necesitamos hidrógeno gaseoso. Hay otro electrodo que a mí me gusta mucho, es mucho más práctico, que es el electrodo de plata, cloruro de plata, ¿sí? Estos electrodos son muy útiles en soluciones salinas. Tenemos otros tipos de electrodos como el de cobre o el de calomel y dependiendo de la solución o electrolito con el que trabajemos, elegimos nuestro electrodo de referencia. El electrodo de
plata cloruro de plata, su potencial son 222 voltios versus el electrodo de hidrógeno. Entonces, cuando nosotros tomamos una medida, siempre tenemos que reportar nuestro voltaje. Por ejemplo, tenemos voltios, menos 1.3 voltios y anotamos versus el electrodo de referencia. En el caso que yo uso normalmente es AG a GSL, ¿sí? Entonces, el electrodo de referencia nos sirve para medir potencial e imponer potencial. Ahora, vamos al tercer electrodo, el contraelectrodo. Como dijimos, nosotros en nuestro electrodo de trabajo, nosotros vamos a tener reacciones, ¿sí? Cuando estamos en equilibrio, nosotros vamos a tener las reacciones anódicas y catódicas van a ocurrir sobre la superficie del electrodo a la misma velocidad. Pero cuando nosotros estamos fuera de ese equilibrio, nosotros vamos a tener, aquí tenemos los contactos en el potenciostato, nosotros vamos a tener o reacciones catódicas o reacciones anódicas, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos reacciones anódicas, vamos a poner, por ejemplo, una vez más, la disolución del hierro. Si tenemos reacciones anódicas, entonces aquí tendríamos la disolución del hierro y esto libera electrones. Los electrones van a través del circuito porque los electrones no nadan, llegan a la superficie de nuestro contraelectrodo y en la superficie de nuestro contraelectrodo, si tenemos una solución ácida, entonces los protones consumen estos electrones y nos producen las burbujas de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el contraelectrodo vamos a tener la reacción complementaria a la que ocurre en nuestro electrodo de trabajo, ¿sí? Si en nuestro electrodo de trabajo tenemos una reacción anódica, en nuestro contraelectrodo tenemos una reacción catódica y viceversa. ¿Cuáles son los materiales más utilizados de contraelectrodos? Tenemos electrodos de grafito y electrodos de platino, que son materiales altamente estables en la mayoría de las soluciones. Los electrodos de platino obviamente son más costosos, pero presentan mejor estabilidad y los podemos limpiar muy bien antes de hacer los experimentos. Los de grafito muchas veces tienen pequeñas porosidades donde pueden quedar residuos y generar pequeña contaminación, ¿sí? Entonces ahora tenemos los tres elementos, el electrodo de trabajo, el electrodo de referencia para leer y imponer potencial y el contraelectrodo para tener la reacción complementaria, ¿sí? Y todo esto nosotros lo controlamos a través de nuestro equipo potenciostato o galvanostato. Esta celda que yo les pinté aquí es una celda que yo normalmente uso. Estas celdas pueden tener entre 100 y 200 mililitros de volumen. Pero si nosotros vamos a hacer ensayos estándar con la normativa ASTM, G3 o G5, o vamos a evaluar recubrimientos, nosotros deberíamos de cambiar la celda. Esta celda que nosotros tenemos del lado izquierdo es una celda típica utilizada en corrosión donde el volumen puede ser entre 0,5 y 1 litro, un volumen bastante grande, pero es recomendado por la normativa, ¿sí? Donde tenemos como contraelectrodo dos varillas de grafito que van a estar interconectadas entre sí y vamos a tener nuestro electrodo de trabajo y nuestro electrodo de referencia. ¿Sí? En este tipo de celda nosotros la podemos completar con agitación, podemos tener algunas camisas para controlar la temperatura, también podemos tener burbujeo de gas noble para desplazar el oxígeno y evitar cualquier reacción con oxígeno. Aquí les quiero señalar algo bien importante. La separación entre el electrodo de trabajo y la punta del electrodo de referencia recomendada son 3 milímetros, ¿sí? Si nosotros, por la configuración de la celda, nos quedan más separados,
es recomendable utilizar un capilar de Lugin que nos acerca la punta de nuestro electrodo de referencia a nuestro electrodo de trabajo. Ahora, esta celda que tenemos del lado derecho es una celda totalmente diferente donde nuestro electrodo de trabajo, working electrode, va a ser una lámina grande. ¿Por qué? Estas celdas se utilizan para evaluar recubrimientos muy resistivos. Entonces, nuestra área de exposición va a ser bastante grande. Yo he trabajado con celdas donde el área de exposición del electrodo es de 10 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque la velocidad de reacción en cada espacio, cada punto de nuestra superficie va a ser muy bajita. Entonces nuestra velocidad de reacción, que lo medimos con la densidad de corriente, va a ser muy bajita. Y para poder tener buenas medidas con nuestro equipo, entonces utilizamos áreas grandes y la corriente total va a ser mucho mayor y la vamos a poder medir con facilidad. Entonces, como vemos aquí, pues en resumen, nosotros vamos a tener 3 electrodos, ¿sí? Electrodo de trabajo, de referencia y contraelectrodo. Es muy importante el diseño y la selección de la celda y los complementos como control de agitación, aireación y temperatura y el volumen de la celda y la distribución de los electrodos en la celda es clave. Aquí podemos ver, dibujé lo que sería un capilar de Lugin que nos acerca nuestro electrodo de referencia a la superficie de nuestro electrodo de trabajo, recordando que debiera de ser una distancia de más o menos 3 milímetros. En el siguiente video vamos a estar viendo cómo son los resultados experimentales y cómo los interpretamos.